Después del accidente de coche, renací como el amante mantenido por mi rival. Este amante era también el doble de su amor de siempre. ¡Oh, qué chico, qué divertido juego! Me volví hacia el espejo sonriente y vi un rostro idéntico al mío de la vida anterior. Despierta. ¿Siempre estás follando? ¿Por qué no te mató el alcohol? El dolor intenso del impacto del accidente de coche aún no se había desvanecido, y un sonido molesto zumbaba en mi oído. Abrí los ojos con impaciencia y vi al asistente de mi rival con las manos en las caderas, mirándome con desdén y salpicando saliva. El señor Luis te esperó toda la noche, y mira cómo estás, borracho hasta vomitar espuma en el burdel, como un muerto. ¿Recuerdas tu papel? ¿Vale el dinero que te da el señor Luis para mantenerte? Mientras gritaba, se acercó a deshacer mis ropas. Al señor Luis le molesta más que nada el olor del alcohol. Límpiate antes de subir. No me toques. Siento gran aversión al contacto físico con extraños, así que aparté su mano con frialdad y abrí la puerta del coche para bajar. Juanito se enfureció detrás de mí. Mateo, ¿qué eres? Si no fuera porque te pareces, el señor Luis ni siquiera te miraría. Volví a mirarlo. ¿A quién parezco? Juanito cerró la boca con timidez, resopló y se marchó en el coche, enfurecido. Entré solo en el hotel y me dirigí hacia el número de habitación que me había sido dado, decidido a enfrentarme a mi antiguo enemigo. Yo, Javier, sin duda había muerto en el accidente de coche. Ahora, la persona en la que había renacido era el amante mantenido por mi rival, Luis. ¡Qué sorpresa! Este chico parece seriedad y abstinencia en público, pero en secreto le gusta a los hombres y se dedica a mantener amantes. Y a juzgar por las palabras de Juanito, no pudo conquistar a su amor de siempre, así que se conformó con buscar un doble pagando dinero. Es demasiado gracioso. ¿Acaso el cielo no soportaba que este perro me enfrentara día tras día y me dio la oportunidad de renacer para pillarle en flagrante? Voy a ver cómo lo burlo en un momento. Me sentí alegre, silbaba una canción y me arreglé el pelo mirando la puerta del ascensor, que era lisa como un espejo. Al levantar la vista, vi un rostro casi idéntico al mío. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se parece Mateo tanto a mí? ¿Es posible que el amor secreto de Luis sea yo? No, no, esto es demasiado terrible. Abrió la puerta con la tarjeta, con inquietud y duda. Luis estaba hablando por teléfono junto a la elegante ventana panorámica en la azotea del hotel. La luz brillante y el neón apacible iluminaban su rostro, pero no podían ocultar su aire de severidad y melancolía. ¿Cómo está la persona? ¿Todavía no hay noticias? Algo dijo el otro lado del teléfono y la voz de Luis se volvió repentinamente irritada. ¿Qué quieres decir con que no hay noticias es lo mejor? Quiero verlo vivo o su cuerpo muerto. No creo que Javier, un ser vivo, se haya perdido de repente. Sigue buscando. Haz que el equipo de rescate se quede con ellos en todo momento y asegúrate de que se realice el rescate en el primer momento. Colgó el teléfono, se dio 2 vueltas ansiosas en el lugar y luego me vio, frunciendo el ceño con irritación. ¿Qué haces aquí? Lárgate. Antes de que pudiera moverme, me miró fijamente el rostro durante unos segundos y se pellizcó el entrecejo. Quédate. Cambia de ropa y quita el olor del alcohol. Me paré bajo la ducha, y el agua fluía lentamente, borrando mi mente confusa. ¿Luis está buscando a alguien? ¿Por qué? Desde que debuté, Luis y yo siempre fuimos rivales. En los primeros años, luchamos sin contemplaciones por un papel, y luego competimos por el premio de mejor actor en varios premios, con una intensa rivalidad. Durante años, ningún programa se atrevió a invitar a Luis y a mí para aparecer juntos en escena. Incluso en la programación de asientos en el gran gala de la víspera de Año Nuevo, nos separaban por miles de kilómetros. Durante tanto tiempo, no nos vimos y nos odiábamos mutuamente. Ahora que mi coche cayó del acantilado y mi estado de salud era desconocido, ¿no debería él abrir una botella de champán para celebrar? Me quedé en el baño durante mucho tiempo, hasta que casi me raspé la piel. Lentamente, salí del baño. Luis me lanzó una mirada despectiva, señaló el pijama nuevo en la cama y me ordenó, cámbialo. El diseño me resultaba familiar. Era idéntico al que había usado en un programa de vida reciente.
Tomé la ropa y lo miré con duda. Luis dijo con desagrado, ¿qué estás esperando? Y luego, hizo una transferencia de 20.000 euros. Ponte eso. Me dio ganas de darle una bofetada. Pero ahora ocupaba el cuerpo de otra persona. Bajo el techo ajeno, hay que inclinar la cabeza. Después de cambiarme, el señor patrocinador no hizo ningún movimiento siguiente. Luis se sentó en el borde de la cama y me miró en silencio. En sus ojos había un atesoramiento indecible y una tristeza similar a la desesperación. Me dio escalofríos. Justo cuando iba a hablar, me interrumpió en voz baja. SHHH, no hables. Tu voz no es como la suya. Estoy sin palabras. Pero estaba demasiado cansado. Había filmado durante muchas noches seguidas y me había exhausto. De lo contrario, no habría caído del sendero por conducción fatigada. Me dormí confusamente. Cuando desperté por la mañana, Luis estaba todavía sentado en el borde de la cama, con una cenicera llena de colillas al lado. Bostecé y le pregunté casualmente, ¿no has dormido? Luis no me hizo caso, mirando con vacío la noticia en el teléfono. Me acerqué y vi la noticia de mi muerte. El actor Javier falleció anoche en un accidente de coche, cayendo del acantilado. La noticia también tenía 2 fotos del lugar del accidente. El valle estaba fangoso después de la lluvia. Al caer desde un acantilado de 100 metros, el cuerpo del coche explotó y mi cuerpo original se quemó en negro con el armazón del coche, mezclado desordenadamente en el fango del valle. No imaginé que, siendo famoso y exitoso durante mi vida, acabaría en este estado después de la muerte. Me sentí muy mal. De repente, se escuchó un plop y se formaron gotas de agua en la pantalla. Me toqué la cara, estaba seca. Me volví sorprendido hacia la persona al lado. Sus ojos profundos y fríos estaban enrojecidos. Luis estaba llorando. Tú. Quise decir algo, pero me callé, con un sentimiento complicado. ¿No odias a Javier? Luis no levantó la cabeza y dijo con voz queda, ¿quién te dijo eso? Recordé los artículos negativos que su estudio había publicado sobre mí. Javier es un actor que se cree demasiado, con los ojos en lo alto. En los programas, hace una imagen de amabilidad, pero en realidad es un falso altivez y un falso virtuoso. Calla. Los ojos de Luis se apartaron finalmente de la noticia y me miró con enojo. ¿Quién crees que eres? ¿Quién te da el derecho a difamar a Javier? Cuando uno está sin palabras, realmente le da ganas de hacer un mohín. Hice un mohín grande hacia Luis. ¿No fue todo esto que ordenaste a tus empleados para comprar tendencias en las redes sociales? Luis se quedó un par de segundos sin reacción, mirándome fijamente con expresión perpleja. La expresión que has hecho ahora. ¿Qué? Sacudió la cabeza y apartó la vista. Es una mala imitación. Sí, fui yo quien compré intencionadamente esas tendencias en las redes sociales. Luis murmuró en voz muy baja. Porque él siempre me ignoraba. Ahora no tengo tiempo para discutir con Luis. Este accidente causó un gran revuelo en el círculo artístico y se convirtió en el primer tema de tendencia. Para ser honesto, no me gusta estar en el centro de la tormenta de la opinión pública. Cada vez que mi nombre aparece en las tendencias, me siento como si estuviera celebrando mi cumpleaños en un restaurante de fondue, rodeado de gente. Y mucho menos ahora, es como si todo el país estuviera bailando sobre mi tumba. Justo cuando quería llamar a mi exagente, don Luis, de repente, vi que la tendencia había sido eliminada. Javier no le gusta ser el centro de atención. Luis se adelantó y contactó con don Luis, diciendo en tono grave, no es necesario notificar a demasiada gente para el funeral. Hazlo todo de manera simple. Tengo pocos parientes, y ya no queda nadie en mi familia. Luis y don Luis se encargaron de mis funerales. La tumba está junto a la de mis padres. El día de enterrar, el cielo estaba tan nublado que era difícil respirar. Luis se encontraba delante de la lápida, con un traje negro que lo hacía ver muy alto y frío. Su tono de voz era penetrante y hostil. ¿Por qué lo dejaste caminar solo por el sendero? Don Luis se quedó con la cabeza baja, culpable, y se secó las lágrimas con la mano. Es mi culpa. Estaba demasiado cansado aquel día. Javier nos dio permiso para que nos fuéramos a descansar.
Él se quedó en el set para rodar 2 escenas más antes de marcharse. No imaginé que lloviera torrencialmente por la noche y que el sendero se volviera tan resbaladizo. ¿Excusas? Como personal, sois demasiado negligentes. Vi que Luis se empeñaba en echar la culpa a don Luis. No pude soportarlo y me adelanté para interceder. Deja, nadie lo hizo a propósito. ¿De qué sirve buscar culpables? Javier no querría que ustedes discutieran delante de su tumba. Esta era la primera vez que don Luis veía a Mateo. Miró mi rostro con sorpresa. ¿Quién eres? Antes de que yo pudiera responder, señaló acusadoramente el dedo a Luis. Ahí lo tienes. Yo sabía que no serías tan amable de repente. Habías preparado un doble desde hace tiempo, esperando a que Javier tuviera un accidente para que este impostor ocupara su lugar. Luis, qué descarado eres. No es así. De repente, se me ocurrió una idea. Efectivamente, ahora ocupo el cuerpo del amante mantenido por Luis. En teoría, debería vender mi cuerpo a cambio de recursos. Entonces, ¿podría pedir a Luis que me metiera en el rodaje y terminara las escenas restantes? La filmación de esta película ya estaba en su fin. Si yo, como el actor principal, tuviera un accidente ahora, todo el esfuerzo de los últimos meses de todos se habría desperdiciado. Es una gran producción con un presupuesto de varios millones de euros. No es algo para jugar. No quiero entorpecer a todo el equipo de rodaje, y menos aún que mi última obra antes de la muerte termine sin consecuencias. Luis. Tirité su manga suavemente. Tengo una buena propuesta. Miré con sinceridad a las 2 personas delante de mí. Como Mateo y yo nos parecemos tanto, ¿por qué no dejar que yo interprete el resto de la película? Tan solo con un maquillaje y un vestuario convincentes, me aseguro de que mi actuación no hará que los espectadores noten el cambio de actor en el medio. ¿Estás soñando? Antes de que don Luis se enfurruñara, Luis, el patrocinador, me agarró el cuello primero. Con el rostro pálido, me advirtió con rencor. Esa es la obra de Javier, su última obra. Nadie se atreverá a tocarla. Traté de apartar sus manos, con dificultad. Pero Javier ya está muerto. Incluso muerto, no te toca a ti. Los ojos de Luis estaban enrojecidos, y cada palabra cayó sobre mí como un martillo. Nadie puede sustituirlo. En verdad, no entiendo cómo razona este tipo. Si se supone que me tiene un crush, cuando estaba vivo, me rivalizaba abiertamente y discutía conmigo a través de las redes sociales todos los días. Si se supone que no me gusta, entonces gasta una fortuna en mantener a un doble que tiene la misma apariencia y estatura que yo. Pero, al fin y al cabo, no le trata bien a este doble. No comparte su cama, no tiene relaciones íntimas con él y tampoco le da recursos. Además de hacer que me ponga la misma ropa que yo suelo usar y el mismo perfume, solo me mira como una exhibición y no hace nada más. Es un verdadero extraño. Por parte de la película, los inversionistas y el director finalmente decidieron usar la modelación por IA de mi imagen anterior para terminar el resto de las escenas en mi lugar. Con la noticia de mi muerte como reclamo, los fans, incluso por motivos de luto, se mostrarán complacientes y estarán dispuestos a pagar por la película. Pero la tecnología actual aún no es lo suficientemente madura como para ser indiscernible del real. No puedo quedarme mirando como un falso personaje virtual aparece en la pantalla, engañando las lágrimas de los espectadores. Quiero intentarlo una vez más. Desde el funeral, aunque Luis me regañó y me agarró el cuello, casi matándome, se ha vuelto más dependiente de mí. Me encierra en la habitación del hotel todos los días y, cuando despierta sobresaltado por un sueño nightmare en mitad de la noche, siempre tiene que mirar mi perfil durante mucho tiempo antes de poder volver a dormir. Esta noche, le di 2 copas de vino tinto y lo tumbé. Luego, me acerqué sigilosamente al balcón para llamar a don Luis. Luego de un rato, contestó, dígame. Cubrí el micrófono y dije en un tono bajo, don Luis, soy Javier. Todavía estoy vivo. Temía que colgara el teléfono, así que me apresuré a explicar, demostrando que este hecho increíble había sucedido realmente. Hablé hasta quedarme sin aliento y con la garganta seca. Finalmente, don Luis accedió con escepticismo. Encuéntrenos para hablar en un momento. De acuerdo.
Estaba tan absorto en la conversación que no me di cuenta de que. La persona en la cama movió la oreja y volvió a cerrar los ojos en la oscuridad. Elegí un lugar, un pequeño restaurante que frecuentaba antes de ser famoso. Don Luis es el agente que me ha representado desde mi debut. Hemos luchado juntos durante más de 10 años. Hemos atravesado muchas dificultades y finalmente alcanzado el éxito. Realmente nos conocimos en la nada. En los años en los que no tenía trabajo de actuación, éramos tan pobres que solo podíamos pedir un plato de cacahuetes y 2 vasos de agua, soñando con el futuro. Es la persona en la que confío más en el mundo. Cuando llegó don Luis, ya había pedido sus platos favoritos y llenado 2 copas de aguardiente. Don Luis se sorprendió evidentemente. Se sentó en el viejo taburete y su tono de interrogación se suavizó un poco. ¿En realidad eres Javier? Sonreí y chocamos nuestras copas primero. Después de beber un trago de aguardiente, don Luis se retorció la boca por el picor. Joven, no creas que adivinar mis gustos te ayudará a burlarte de esto. He hecho investigaciones y tu nombre en la identificación y el registro familiar es Mateo. Tienes solo 22 años este año. Tanto la fecha de nacimiento como el lugar de origen de tu familia no tienen nada que ver con Javier. El hecho de reencarnarse en otro cuerpo es demasiado fantástico. Don Luis me miraba fijamente, con ojos agudos por la experiencia en los asuntos humanos. Dado el éxito y el estatus de Javier, hay demasiada gente que quiere aprovecharse de él. Aunque tus condiciones físicas son excelentes, si intentas hacer trampas y ocupar su lugar, no te perdonaré y no dejaré que descanse en paz después de la muerte. Asentí, mostrando que lo entendía. Es difícil creer solo con mi palabra. Quizás sería mejor que me haga algunas preguntas para comprobar. Sin darme tiempo a responder, don Luis preguntó inmediatamente, ¿qué sabor de langostinos prefiere Javier? Soy alérgico a los mariscos, no puedo comerlos. ¿Quién es el cantante favorito de Javier? La respuesta oficial es un cantante con apellido Zhou, pero en realidad soy muy narcisista y creo que canto mejor que nadie. ¿Dónde está la marca de nacimiento de Javier? En el interior de la rabadilla derecha, roja, del tamaño de una uña. Hasta aquí, no pude resistirme más. Caramba, ¿tú no has visto dónde está mi marca de nacimiento? En cambio, tú tienes una marca rojiza en el culo, con la forma de un tesoro de oro. Dices que eso significa que tendrás buena suerte, pero en realidad te quemaste en un abrasero cuando eras niño y luego te pusiste un borde en el tatuaje. Don Luis se asombró y saltó de la silla. ¿Cómo? ¿Cómo sabes esto? Tartamudeó durante un rato, con inquietud y duda, y luego se sentó lentamente y hizo la última pregunta. ¿Javier odia a Luis? Me quedé sin palabras. Luis debutó un año después que yo, pero ambos alcanzamos la fama en el mismo año y luego tuvimos constantes rivalidades. Los medios de comunicación bromean que somos reyes que no se pueden ver, y en secreto, nos esforzamos por superar al otro, con ganas de absorber sus energías y deshacernos el pelo. Los comunicados de los estudios también son así, él me difama y yo le defamo, con un tono sarcástico e irreconciliable. Pero en realidad, nunca he odiado en verdad a Luis. Es mi colega menor de la misma universidad. Vi su obra de teatro en la escuela y era muy destacado y deslumbrante. Fue inolvidable a primera vista. Lo admiro mucho. Después de escuchar mi respuesta, don Luis se quedó en silencio durante mucho tiempo. Bebió el aguardiente en una sola copa y suspiró. Creo que eres Javier. Llevó la mano a los ojos y comenzó a llorar. Joder, tío. Dices que estás muerto y luego dices que estás vivo. Me has dado un susto tremendo. Hacía mucho tiempo que no lo veía llorar de esta manera. Sentí lástima y le ofrecí un pañuelo. Fue algo repentino. Don Luis no aceptó el pañuelo y se abalanzó sobre mí para secarse las lágrimas en mi manga. Sin corazón. No viniste a buscarme primero, sino que fuiste corriendo hacia ese chico, Luis. ¿En tu corazón, es más importante que yo? Si yo y él nos cayéramos al agua al mismo tiempo, ¿a quién salvarías primero? Me dio dolor de cabeza escuchar esto, así que cambié de tema rápidamente. Don Luis, ahora ocupo el cuerpo del amante mantenido por Luis. Este hijo de puta es demasiado perverso. Tengo que liberarme de él rápidamente. Ayúdame a encontrar una solución.
Quiero terminar de rodar la película restante, y en el futuro, establecerme en el mundo del espectáculo por mis propias fuerzas. Al escuchar esto, don Luis se puso inmediatamente nervioso. ¿Qué te ha hecho? ¿En realidad te ha dormido? ¿Qué tan perverso es? ¿Te ha encerrado, atado o practicado SM? Don Luis golpeó la mesa y dijo con enojo, sabía que ese chico te miraba de una manera extraña. Me quedé perplejo. Don Luis, parece que sabes mucho. Don Luis se aclaró la garganta incómodamente. Se lee así en las novelas. Luego, con una expresión seria, se dio un golpe en el pecho. Tranquilo, Javier. Tus asuntos son mis asuntos. Cuenta conmigo. Don Luis es muy eficiente. Una semana después, me notificó que me preparara para entrar al rodaje. El guión de las escenas restantes se había modificado durante la noche y me creó un nuevo personaje, el hermano gemelo del protagonista. Rápidamente hice mi equipaje. Estos días he estado viviendo en el hotel y mis únicas posesiones son las cosas que Luis me ha comprado. El teléfono sonó. Era de los amigos de Mateo, que no eran más que unos pícaros. Mateo, no has aparecido en muchos días. ¿No te ha dado problemas el alcohol? Fruncí el ceño. No. El otro lado suspiró aliviado. Afortunadamente, solo te dimos 2 pastillas aquel día y vomitaste espuma. ¡Qué susto! Hoy, amigo, he conseguido algo bueno. Ven a probarlo. Rechacé en tono frío, no voy. ¿No juegas al mahjong? También puedes jugar al póker. ¿Qué quieres jugar? Ese tonto de tu patrón es muy rico. No es para nada malo aprovecharlo. Colgué el teléfono y lo bloqueé. No me contactes más, o llamo a la policía. Cerré la maleta y la llevé al lado de la pared. Al darme la vuelta, me encontré frente a frente con los ojos de Luis. Me asusté. ¿Cuándo volviste? Luis no respondió y miró hacia abajo a mi maleta. ¿No te encanta andar con estas personas? ¿Por qué no vas a jugar? Me toqué la nariz. Bueno, me he cansado. Luis no dijo nada y trasladó su vista a mi rostro. ¿Vas a entrar al rodaje? Recordando su reacción en el cementerio aquel día, temía que me agarrara de nuevo el cuello. Así que respondí con vaguedad, sí, he conseguido un pequeño trabajo. Luis asintió y pasó directamente a mi lado, abriendo el armario para recoger sus cosas. El sendero es peligroso. Voy contigo. Me quedé boquiabierto. No es necesario, estás muy ocupado. Luis interrumpió mi palabra y sonrió suavemente. Ya que se ha cambiado el guión, también me presento para hacer un cameo. En verdad, no entiendo lo que está pensando este tipo. Dejó todos sus contratos de publicidad multimillonarios y decidió venir conmigo a este valle. Esta película se filmó en vivo y la mayoría de las escenas se rodan en la selva profunda. Solo para llegar al set, hay que conducir por un sendero de montaña durante casi 2 horas. Luis y yo estábamos sentados en el asiento trasero y mirábamos hacia afuera por la ventana. Un lado era un acantilado elevado y el otro era un precipicio sin fondo. Al pasar cerca del lugar donde mi coche se volcó, las hierbas aplastadas en el borde del camino aún no habían crecido de nuevo y las huellas de las ruedas en las piedras eran todavía visibles. Con solo echar un vistazo, el sonido estridente de los frenos volvió a resonar en mi cabeza. Mi corazón latió descontroladamente y el zumbido agudo en mis oídos me hizo sentir mareado. Me abracé fuerte la cabeza y me cubrí de sudor en un instante. De repente, un brazo se rodeó de mi cintura y Luis me atrajo hacia él con el palmo de la mano. No dijo nada, solo me dio unas palmaditas en la espalda para consolarme. Puse la frente en su hombro y el aroma suave de madera de su ropa llenó mi nariz. Respiré con ganas de oxígeno y mi corazón se calmó poco a poco. Llegamos al set al mediodía. Luis y yo bajamos del coche y el director y el productor se acercaron corriendo. La muerte accidental del actor principal durante el rodaje es un accidente grave y devastador para el equipo de filmación. Ahora no solo han encontrado a una persona adecuada para salvar el rodaje, sino que Luis, el actor de cine más popular, se ha ofrecido voluntariamente para unirse al proyecto. Solo el hecho de que los nombres de Javier y Luis aparezcan juntos en la lista de reparto puede hacer que esta película se haga viral en las redes sociales. Por lo tanto,
El director fue muy amable conmigo, un nuevo actor. Mateo, no te preocupes. Actúa según tu idea. No es necesario imitar al señor Javier. En algunos casos, cuanto más intentes imitarlo, más forzado resultará. Si tienes alguna duda, es mejor que consultes al señor Luis. Sus palabras eran eufemísticas, pero yo entendí. No tenían ninguna expectativa sobre la actuación de Mateo, pero adivinaron perfectamente la relación entre Mateo y Luis. Un actor con recursos y un patrón. Basta con que actúe mediocremente. Después de todo, soy el querido protegido que el actor Luis ha acompañado personalmente, así que deben darle un favor. Sonreí con disimulo y miré hacia Luis. Tenía una expresión indiferente y no hizo ningún intento de evitar sospechas. En cambio, se tomó mi mano públicamente y me llevó hacia el área de descanso. ¿Tienes hambre? He pedido a mi asistente que llame a un chef. Es muy generoso. Los platos son preparados por un chef de un restaurante de 5 estrellas y todos en el equipo de rodaje tienen derecho a comer. Lamentablemente, todos los platos son de mariscos. Fruncí el ceño involuntariamente y tomé una caja de arroz, me senté a un lado. Comed sin mí. Soy alérgico a los mariscos. Justo en ese momento, Juanito pasó por mi lado y me dijo con sarcasmo. ¡Qué caprichosa! El mes pasado comiste un plato entero de cangrejos. ¿Qué alergia? Ahora estás intentando imitar a Javier. Ah, no. Me olvidé de que había cambiado de cuerpo. ¿Es una prueba? Me dio un vuelco el estómago y volví a mirar hacia Luis con nerviosismo. Él estaba pelando langostinos con la cabeza baja y su mirada era tranquila, sin reacción alguna. Quizás no había escuchado. Me calmé un poco. Afortunadamente, casi me descubro. Una pila de camarones se puso delante de mí. Luis se secó las manos con un pañuelo despacio y me dijo en un tono bajo, prueba. Tomé uno y lo metí en la boca. Me sorprendió el sabor. Así es como saben los langostinos. ¿Está delicioso? Asentí con entusiasmo y le di un pulgar hacia arriba a Luis. Él sonrió, con los labios curvados y los ojos llenos de alegría. ¿Qué es lo que tan gracioso? Lo miré con confusión y desconcierto. Antes de que pudiera entender, me dio un trozo de mejillón dulce. Luis evidentemente no tiene experiencia en atender a alguien. Incluso metió los dedos en mi boca. Retiró la mano y miró fijamente el brillo en su dedo durante 2 segundos. Luego, lo metió en su propia boca sin cambiar de expresión y lo chupó. Me puse rojo de vergüenza en un instante. Perverso, demasiado perverso. Después de terminar la comida con el corazón aún latente de miedo, el maquillador me llevó a hacerme el maquillaje. El guión se había modificado un poco. Mientras me familiarizaba con los diálogos, mi estado de ánimo se fue calmando poco a poco. Ya está listo, dijo el maquillador con admiración. Mateo, te pareces tanto al señor Javier, incluso en el temperamento. El maquillador del equipo estaba muy familiarizado con mi aspecto original. Después de algunos ajustes sutiles, la cara que se veía en el espejo era prácticamente idéntica a la mía antes. Yo sonreí y no dije nada. Me levanté y salí hacia afuera. Al abrir la puerta, me encontré con Luis, que acababa de cambiarse de ropa. Sus pupilas se contrajeron violentamente y se detuvo de golpe, mirándome fijamente sin parpadear. Javier. La emoción en sus ojos era demasiado compleja y yo me sentí inesperadamente muy nervioso. Jaja, el maquillador es realmente bueno. Es tan convincente que parece real, dije, sin atreverme a mirar la reacción de Luis. Me apresuré a entrar en el set. Comenzó la filmación oficial. Yo concentré toda mi atención y me sumergí completamente en la escena. En el guión modificado, después de que el protagonista muera en un accidente, su hermano gemelo lo imita y sigue actuando en su nombre. De esta manera, incluso si la actuación es muy mala y es fácil darse cuenta de que se ha cambiado de actor, los espectadores no pueden decir mucho. Pero yo quería sorprender. Si los espectadores no pueden distinguir la diferencia entre el protagonista y su hermano, entonces cuando se revele la verdad, se convertirá en un giro sorprendente en el final. Para mí, esto era fácil. Solo necesitaba actuar normalmente.
Ya había trabajado en armonía con los actores de reparto del equipo durante varios meses. Casi todas las escenas de la tarde se grabaron a la primera. Al terminar el rodaje, el director estaba asombrado. «Genio, Mateo», murmuró mirando el monitor. «Eres como si fueras Javier en persona». Yo no respondí. Bebí un sorbo de agua y miré discretamente a Luis, que estaba parado al lado del director. Durante toda la tarde, su mirada se había mantenido fija en mí, con una expresión profunda y pensativa. Eso me ponía nervioso. Pero a un ser normal no se le ocurriría pensar en algo tan increíble como la resurrección. Luis no debe estar tan loco. El papel en el que hizo cameo también era nuevo, un jefe de pandilleros que molesta al protagonista. Con una camisa de flores, pantalones blancos y una cadena de oro gruesa, era un atuendo vulgar, pero en él se veía como si hubiera salido de una pasarela de moda. Este chico se ve más guapo cuanto más viejo se pone. Yo giré los ojos y no pude evitar echar un vistazo furtivo a su cuello, donde 2 botones de la camisa estaban abiertos. De repente, me atraganté con el agua. Toc toc toc. Luis se acercó y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. No te preocupes por esconderlo. Esta noche iré a tu habitación y te dejaré ver todo lo que quieras. ¿En serio? Todo el equipo de rodaje se alojaba en el único hotel del pueblo. Luis se presentó en la puerta de mi habitación con su pijama, sin preocuparse por nada. Yo lo saqué adentro con nerviosismo y le dije en un tono bajo, ten más cuidado con la imagen. ¿Qué pasaría si alguien te viera? Luis estaba imperturbable. Solo voy a pasar la noche en la habitación de mi novio. ¿Qué problema hay? ¿Novio? Yo retorcí los labios. Parece que este tipo se ha enamorado de su amante mantenido y quiere jugar con la idea de, el doble es el verdadero amor. Yo hice un ruido con la boca y de repente me dio un poco de envidia. Gran actor Luis, ¿quieres salir conmigo? Yo, Mateo, soy un actor de los más desconocidos. ¿Qué me hace atractivo para ti? ¿Te gusta que gane o que tome drogas? Tienes gustos muy particulares. Luis bajó la cabeza, como si estuviera conteniendo la risa. Sus hombros se movieron, y cuando volvió a levantar la vista, sus ojos brillaban. Me gusta tu cara. De repente, me empujó hacia la cama y se echó encima de mí. Sus manos calientes se metieron debajo de mi pijama y se deslizaron por mi abdomen. También me gusta tu cuerpo. Me gustas en todo. Estaba demasiado cerca y esa proximidad me daba una sensación de peligro. Sus palabras me enfadaron aún más. Yo me resistí violentamente y me retorcí debajo de sus manos. Hombre superficial. Antes fingías estar profundamente enamorado, como si solo pudieras pensar en Javier. Ahora, ¿no te importa acostarte con un doble? Mentiroso. Repugnante. Mientras me resistía, no sé qué toqué y Luis dio un gruñido. Me sujetó las piernas que pateaba. No te muevas. Su voz era contenida y reprimida. Se inclinó y me mordió los labios, besándome con fuerza. Su respiración temblaba y murmuró muy bajito. Hermano mayor. Yo me quedé paralizado de inmediato. Ese apodo me resultaba tan lejano. La última vez que lo escuché fue en la universidad. Hace más de 10 años, como estudiante mayor, estaba a cargo de recibir a los nuevos estudiantes y mostrarlos por la universidad y ayudarlos a encontrar su dormitorio. El sol de septiembre era abrasador y yo estaba hablando hasta quedarme sin aliento y sudando profusamente. Luis estaba entre ese grupo de nuevos estudiantes, parado al final de la multitud. Era callado, pero era muy guapo y se destacaba. Yo no pude evitar mirarlo varias veces, pero él era tan callado que no dijo una palabra durante todo el tiempo. Hasta que yo estaba por irme, me tiró suavemente del brazo y me dio una botella de agua. Hermano mayor, aquí tienes. Esa fue la única palabra que intercambiamos. Parecía una eternidad atrás. Oh, no, en realidad fue una vida atrás. Yo no me moví más y dejé que Luis me aplastara. Me metí la cabeza en el hueco de su cuello. Estaba tan cerca que pude oler el alcohol en su cuerpo. En la escena de la tarde, había una escena de beber y el equipo había dado vino de verdad. Luis no tiene tolerancia al alcohol y una pequeña copa era suficiente para dejarlo borracho. Hermano mayor, dijo en voz muy baja,
como si estuviera pidiendo cariño, y me susurró al oído con un ligero tono de embriaguez. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué siempre me ignoras? Mis dedos temblaron y le di un leve empujón en el hombro. Te has equivocado de persona. Luis se detuvo y se quedó en silencio durante un rato. Dijo con voz apagada, lo siento. Pero no se levantó. En cambio, me abrazó más fuerte por la cintura, como si hubiera encontrado un juguete perdido y lo aferrara con fuerza. Todavía tengo muchas cosas que decirle a Javier. ¿Podrías escucharme en su lugar, por favor? En los susurros bajos de Luis, escuché una historia completamente diferente. Desde el día de su entrada en la universidad, el joven se enamoró perdidamente de su hermano mayor. Lamentablemente, era muy tímido y siempre era el más invisible del grupo. Así que se esforzó al máximo en cada representación y actividad, esperando que su amor se fijara en él. Pero, por más que se esforzara, parecía que no servía de nada. El hermano mayor estaba muy ocupado. Ya se había firmado con una agencia de talentos y tenía que conciliar los estudios con el trabajo. No tenía tiempo para dedicar a sus compañeros más jóvenes. Incluso cuando se reunían para comer de vez en cuando, siempre estaba charlando y riendo con los demás, ignorándole por completo. Luis parecía nunca poder entrar en su mundo. Durante los 3 años en la misma universidad, el único contacto entre ellos fue esa primera frase: hermano mayor, aquí tienes. Luis también pensó en renunciar. Así que rechazó la oferta de la agencia de talentos del hermano mayor y se alejó de él. Pensó que el tiempo acabaría diluyendo todo. Pero este mundo era demasiado pequeño. La primera vez que Luis protagonizó una película, estaba en el mismo complejo cinematográfico que el hermano mayor y sus 2 equipos estaban uno al lado del otro. En el momento en que estaba más cerca, solo había una pared entre ellos. Él estaba casándose en un rito por un lado de la pared, mientras que el hermano mayor estaba recibiendo a sus invitados en una boda por el otro lado. Al terminar el rodaje, salieron juntos hacia afuera. 2 jóvenes recién casados se cruzaron en la entrada del callejón. Ese día cayó la primera nieve del invierno. Las pequeñas copos de nieve se posaron en sus hombros y Luis pensó que ese era el momento más cercano a su deseo. Más tarde, esas 2 películas se hicieron muy populares y dieron a conocer a 2 jóvenes estrellas. La agencia de Luis hizo marketing sin consultarlo y compró noticias negativas para desacreditar al hermano mayor. El otro equipo respondió inmediatamente y los 2 equipos se enfrentaron en una guerra de noticias. Los nombres de los 2 se enlazaron de alguna manera sin querer. Luis descubrió un nuevo mundo. Cada vez que no tenía noticias del hermano mayor durante demasiado tiempo, compraba noticias negativas para enfadarle y discutir con él a través de las redes sociales. Los fans disfrutaban viendo la rivalidad y animaban a los 2 a seguir peleando. Editaban vídeos comparativos y los etiquetaban para que los vieran. Así que, aunque nunca se habían visto en público, sus nombres se habían mantenido enlazados durante todos estos años. Incluso surgió un grupo de espectadores que les llamó la pareja del infierno. Nuestro hermano no tiene nada que esconder. Ni el cañón italiano del segundo teniente podría destruir esta relación. Durante más de 10 años, Luis se quedó atrapado en esta falsa ilusión. Su mundo estaba casi lleno del hermano mayor, pero no podía tocarlo, ni alcanzarlo, ni escapar de él. La extrema ansiedad estaba a punto de enloquecerlo. Hice la decisión más estúpida, murmuró Luis. Se esforzó en encontrar un doble y lo trajo a casa, haciéndolo parecer al hermano mayor. No hacía nada más que mirarlo, como si estuviera bebiendo veneno para apagar su sed. Si hubiera sido más valiente antes y no hubiera sido tan orgulloso, y hubiera ido directamente a buscarlo, a pedirle disculpas y a tratar de reconciliarme, tal vez todavía tuviera una oportunidad. Al menos, cuando estaba vivo, él sabría que lo amo. Yo escuché en silencio esta historia larga y corta al mismo tiempo. Mi hombro estaba mojado. Luis estaba llorando de nuevo. Él rara vez lloraba. Siempre parecía frío y sabio ante las cámaras, como si todo estuviera bajo su control. Pero resultaba que también podía sentir indecisión y miedo. Sus lágrimas sabían tan amargas y pesadas como si fueran de plomo. Javier. Hermano mayor. Luis se acercó a mis labios y los rozó con suavidad, ansioso por obtener una respuesta. Por un momento, realmente quise decirle:
El hermano mayor no está muerto. Está aquí frente a ti. Pero, cuando llegó el momento de hablar, tuve dudas. ¿Realmente alguien podría aceptar algo tan increíble? Además, mi cuerpo se había quemado por completo y no sabía cuánto tiempo podría sobrevivir mi alma en este cuerpo. ¿Y si de repente muriera de nuevo en cualquier momento? Perderse algo después de haberlo obtenido es mucho más doloroso que nunca haberlo tenido. Finalmente, traje las palabras. Yo acaricié suavemente la espalda de Luis y le dije en voz baja, «Estás borracho. Duerme bien. Después de que me vaya, el tiempo curará tus heridas». El proceso de rodaje fue bastante fluido. Después de terminar sus escenas, Luis no se fue. Se quedó en el equipo de rodaje esperándome. Excepto el primer día cuando estaba borracho y se comportó de manera extraña, en los días siguientes no volvió a perder el control. Era como cualquier otro patrón que mantiene a un amante. No hablaba de amor. Entraba en la habitación y se acostaba. Maldita sea, ser un amante mantenido no es fácil. Deja de besarme. Luis, ¿así es como te comportas con tu amor de toda la vida? No me importa. Él no se preocupa por quien amo. ¡Qué desastre! Ahora, ni siquiera mencionar Javier funciona. Yo pensaba ingenuamente que este tipo era un caballero y solo creía en el amor puro. Pero realmente lo subestimé. En solo unos días, Luis ya ha explorado todo mi cuerpo. Ha hecho todo lo que no debería verse en público. Además, es evidentemente un novato. Luis, le dije, sujetando su boca que estaba besándome sin parar, con una expresión de desesperación. Si no sabes cómo hacerlo, también puedes quedarte quieto y yo me encargo. Luis se detuvo un momento y su cara se puso aún más roja. Respiró con fuerza y dijo con rabia. «Entonces, ¿tú eres muy bueno?» Yo le lancé una mirada despectiva. Me incorporé y lo empujé hacia atrás para que se apoyara en la cabecera de la cama. «Si nunca has comido cerdo, al menos has visto cómo camina. De cualquier manera, soy mejor que tú». Recuerdo con detenimiento los materiales audiovisuales que vi en mi época de estudiante. Yo tragué saliva con nerviosismo, inspiré profundamente y me agarré a sus hombros. ¿Basta? Lo trataré como un burro. Me senté encima de Luis y hice todo lo posible. No podía perder esta batalla. Luis apoyó las manos en la cama y se inclinó hacia atrás con el movimiento de la cama. Su cuello largo se arqueó hacia atrás y su mirada se aferró a mí con fascinación. «Hermano mayor». «No sirve de nada llamarme hermano», grité, agotado y sin fuerzas para seguir. «Ahora llamarme hermano no te va a perdonar». Él sonrió bajito y su pecho se movió con la risa. Yo perdí el equilibrio y caí encima de él. Luis me cogió y me secó el sudor de la frente. Quiero decir que he aprendido. Antes de que yo pudiera reaccionar, perdí la voz en un torbellino de pasión. Debido a una fiebre, terminé mis escenas 2 días más tarde. Cuando don Luis vino al set a recogerme, yo estaba rechazando los trozos de pollo en la sopa de pollo que Luis había cocinado personalmente. Don Luis se abalanzó hacia nosotros y nos separó. Me alejó de Luis con fuerza y dijo con una expresión seria. ¿Ese tipo de Luis te ha vuelto a maltratar? Yo miré nerviosamente a mi alrededor y dije, no, nos llevamos bien. Bien, don Luis me agarró la cara y dijo con severidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado y tu cara ya está más gorda? Ese hijo de puta, Luis, debe haber cambiado de estrategia. Mírate, te pela langostinos y te cocina sopa. Está haciéndote la vida fácil, como si fueras un cerdo. Quiere engordarte para que no puedas obtener trabajo si no puedas competir con él. ¡Qué mala intención! Yo dije. Parece que has leído muchas novelas. Don Luis se puso serio y dijo, hablemos de asuntos importantes. He hablado con los altos cargos y han aceptado firmar un contrato contigo. Te van a promocionar como el nuevo Javier. Deja de andar con Luis. Cada vez que veo a los dos juntos, me da dolor de corazón. No esperaba que la separación fuera tan repentina. Yo miré hacia atrás a Luis. Él también me estaba mirando. Había gente pasando de un lado a otro entre nosotros. Él dio un paso hacia adelante, pero finalmente se detuvo.
Parece que siempre supo que este día llegaría. Yo le hice un gesto de despedida. Me voy. Luis apretó los labios y la emoción en sus ojos era profunda y oscura. Pero forzó una sonrisa y no me detuvo. Yo estaba perdido en mis pensamientos en el coche de don Luis. El viento golpeaba mi cabeza y las montañas y los bosques se alejaban en el horizonte. Las emociones humanas son realmente extrañas. Durante los años en los que rivalizaba con Luis, solo lo veía como un rival y no pensé en nada más. Era talentoso, dedicado, trabajador y demasiado guapo. Esa era toda mi opinión sobre él. Pero esa noche, después de escuchar la confesión de Luis y enterarme de que me había amado en silencio durante tantos años, algo en mi interior se despertó. Antes, cada vez que lo veía en pantalla, no podía evitar buscar sus escenas. En las ceremonias de premios, siempre miraba sin querer en la multitud, tratando de encontrar su figura. Antes pensaba que eso era solo interés por un rival. Pero ese día, de repente pensé, ¿será que yo también lo amo? Esa idea fue como una corriente eléctrica que se me subió por la columna vertebral. Todo mi cuerpo se estremeció y mi corazón se entumecía. A veces, enamorarse de alguien es solo cuestión de un momento. Una vez que sucede, ya es demasiado tarde para detenerlo. Don Luis tenía la llave de mi antigua casa y me ayudó a llevar mi equipaje. Antes de irse, me dijo con preocupación: Javier, ese Luis es muy astuto. No te dejes engañar por sus hermosas palabras. Todavía tengo crédito en los blogs de chismes. Seguiré comprando noticias negativas sobre él y seguiré peleando contra él. Yo mordí el labio y dije, mejor no. Ahora estoy comenzando de nuevo, soy un actor desconocido. Rivalizar con un actor famoso como él solo me traerá problemas. No compres más noticias negativas sobre él. Don Luis frunció el ceño y me miró con desagrado. Cuéntame la verdad. ¿En realidad has dormido con él? ¿Es muy bueno en la cama y te ha enganchado? Yo me atraganté y mi cara se puso roja. La primera parte era cierta. Y la segunda, después de un tiempo, también era cierta. Don Luis vio mi expresión y se dio palmadas en el pecho, como si hubiera perdido a su hija. Javier, estás loco. Él te ha difamado durante más de 10 años. ¿Cómo puedes olvidar eso solo por unas noches en la cama? Entonces, ¿qué hago? ¿Dormir con él toda la vida? Viendo que don Luis estaba a punto de enfadarse, yo lo empujé hacia afuera rápidamente. Está bien, sé lo que estoy haciendo. Vete a casa y descansa. Después de cerrar la puerta, me tumbé en la cama de mi dormitorio. Era una habitación familiar y tenía un aroma familiar, pero no pude dormir toda la noche. Antes de la despedida, me permití ser libre en las montañas durante algunas noches. Pero esas noches me hicieron sentir adicto y ya no podía soportar dormir solo. Hasta el amanecer, mi mente estaba en un lío. El deseo de verlo era como hierba que crece sin control. Sabía que alejarme de él y cortar con ese deseo era lo mejor para Luis. Pero solo quería verlo, locamente. Salí en el coche y me dirigí hacia el cementerio. No tenía a nadie con quien hablar, así que solo podía preguntar a mi yo enterrado. No imaginé que alguien llegara antes que yo. Había un gran ramo de flores enfrente de la lápida y las pétalos y el hombro de la persona estaban mojados por el rocío. Luis se dio la vuelta y tenía ojeras rojas y una barba incipiente. Yo dije sorprendido, ¿has estado aquí toda la noche? Se tapó la boca y estornudó. Su voz era apagada. No podía dormir. Quería verte. ¿Tienes frío? ¿Te has resfriado? Yo me apresuré a quitarme la bufanda y se la puse al cuello, sin darme cuenta de la sospecha en sus palabras. Luis me agarró el pulso y dijo directamente: He pensado toda la noche. Ya perdí la oportunidad una vez por mi timidez y mi indecisión. Ahora, no sé por qué me estás rechazando de nuevo, pero quiero darlo una oportunidad. Al menos, quiero que escuches de mis labios, Javier, te amo. Yo me quedé helado, con los ojos abiertos y la boca abierta. Tardé unos segundos en encontrar la voz. ¿Cuándo te diste cuenta? Un brillo apareció en los ojos de Luis. Desde el día en que te besé. Antes de confirmar que eras tú, nunca había tocado ni un dedo de este cuerpo.
El viento de la mañana era frío y me hizo sentir triste y con la nariz seca. Yo lo miré en silencio, sin saber qué decir. En el silencio prolongado, Luis pareció darse cuenta de algo. Sonrió con tristeza y soltó mi mano. No pasa nada. Ya pensé que podrías rechazarme. Durante esos días en las montañas, me aproveché de mi posición de patrón y tuve muchas oportunidades. Ahora que he dicho lo que quería decir, volvamos a ser como antes, discutiendo a través de las redes sociales. Estoy seguro de que don Luis está deseando difamarme. Solo quiero saber que estás vivo. ¿Y si muero de repente?, pregunté, frunciendo el ceño y no evitando el tema. Luis, si te acepto, pero un día, como si me hubiera despertado repentinamente, mi alma desapareciera de nuevo, ¿qué harías? Luis parpadeó y pareció confundido. ¿Es por eso que me estás rechazando? Yo suspiré. No quiero que vivas con miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, ¿no deberíamos valorar cada momento que tenemos? Luis me levantó la barbilla y me hizo mirar a sus ojos. Todos vamos a morir algún día. Nadie sabe si vendrá el accidente o el mañana primero. Esa preocupación es inútil. Javier, solo tienes una pregunta que considerar. ¿Me quieres? Su mirada era caliente y yo bajé involuntariamente las pestañas. Dije muy bajito, sí. Luis sonrió y se inclinó hacia mí, acercando su frente a la mía. ¿Lo has aceptado? La luz del sol se filtró a través de las nubes y se derramó sobre la foto en la lápida. El joven en la foto tenía una cara bonita, pero siempre había una sombra de tristeza e indiferencia en sus cejas. Durante mis 30 años de vida, tenía pocos parientes y amigos. Siempre estaba trabajando sin descanso, como una máquina. Siempre me sentí como un espectador en este mundo. Pero en este momento, alguien había agarrado la cuerda de este cometa y ya no se alejaría más. Renacer fue para que yo reparara mis errores. Cerré los ojos y besé voluntariamente los labios de Luis. Te acepto, novio.